Hola, muy buenos días. Pues muy buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos. Veo muchísimas caras conocidas, amigos, viejos amigos. Hoy es un día de fiesta para la MAE porque estamos celebrando nuestros 30 años de la regla de clasificación AMAE. Esta es una celebración en donde vamos a conocer de voz de los protagonistas la historia de esta regla de clasificación que hoy en día pues es un activo muy importante con el que cuenta el mundo de la mercadotecnia, los negocios y la opinión pública, porque nos permite clasificar de una manera sencilla a los hogares en México en segmentos que tienen que ver con el bienestar y los niveles socioeconómicos. Y esto nos permite tener un punto de comparación para todas las bases de datos, las encuestas, la información que se maneja dentro de este ecosistema. Entonces, pues es un día de celebración, son 30 años. Vamos a conocer de voz de los protagonistas la historia y el desarrollo de esta regla. Y también vamos a tener al final la oportunidad de trabajar juntos. Estamos aquí representantes de un buen número de agencias AMAE, personas que están en las áreas técnicas que utilizan la estadística, las bases de datos, la aplicación de la regla. También tenemos invitados especiales del CIM, de Televisión Azteca, de Televisa, de algunos clientes, y también tenemos representantes de dos instituciones, una el INEGI y otra el ITAM, muy cercanas y queridas para la MAE. Entonces, en estas mesas de trabajo vamos a tener la oportunidad de escucharnos sobre cómo es que esta regla se utiliza hoy en día, qué áreas de oportunidad tiene, pero sobre todo un trabajo colectivo para construir una visión hacia el futuro de la posible evolución de esta regla. Y no queremos o no tiene sentido una regla estática, la economía es dinámica, las técnicas estadísticas progresan. Entonces, esta oportunidad que nos estamos dando todos para escucharnos, para construir juntos una visión de lo que podría ser la evolución de esta regla, de tal manera que mejor satisfaga las necesidades de todos. Esta regla tiene algunas virtudes y claro, como toda regla estadística, cualquier regla va a tener siempre áreas de oportunidad. Finalmente son construcciones que tienen mucho sentido a nivel agregado. Siempre va a haber una persona que diga, oye, es que esta regla a mí no me clasifica bien según dice la regla, pero realmente en términos agregados creo que esta regla funciona muy bien. Cuando vemos resultados de las encuestas con variables que tuvieran que estar relacionadas con la riqueza o el bienestar, vemos que hay un buen nivel de discriminación. Es una regla muy sencilla, son pocas variables las que se utilizan para construir los índices de puntuación. Y esa sencillez y aplicación en campo también son importantes, se puede calcular al momento y permite tener un estándar en toda la industria, en todo el ecosistema de la publicidad, la mercadotecnia y los negocios para comparar distintas fuentes de información. Creo que estas mesas de trabajo van a tener una ventaja y es que después de escuchar los argumentos, las racionales, el trabajo que ha hecho a lo largo de los años el Comité de Niveles Socioeconómicos dentro de la MAE, nos va a permitir a todos tener un piso parejo de información. Muchas veces yo he escuchado y a mí mismo me ha pasado que tenía yo, antes de estar a cargo de la presidencia de la MAE, una visión incompleta del trabajo que ha hecho el Comité de Niveles Socioeconómicos. Entonces creo que el que todos conozcamos esta historia, esta construcción, nos va a permitir eliminar algunos mitos, algunas creencias y nos va a poner un piso parejo para que en esta construcción colectiva que hagamos en estas mesas de trabajo, pues tengamos ese piso parejo de información que creo que va a ser muy útil. Toda historia tiene una prehistoria. ¿Qué pasaba antes de los niveles económicos? Nos preguntaban ahorita al principio cuándo había empezado esto de los niveles, si siempre habían existido. Y la realidad es que algunos son jóvenes y no se acordarán,
pero los que sí tienen un poquito más de edad se van a acordar. En un inicio de los estudios de mercado, por allá de los años 80, principios de los 90, los hogares se clasificaban en niveles socioeconómicos, por increíble que parezca, de manera apreciativa. O sea, el encuestador se paraba enfrente de una casa y de manera apreciativa decía, pues este hogar es de nivel D o es de nivel C. Y para que ese sistema de clasificación apreciativa funcionara, pues se invertía mucho dinero en capacitación de los equipos de trabajo en campo, en donde había toda una manera de adoctrinar a los encuestadores y a los supervisores de en qué se deberían de fijar. Se gastaba mucho tiempo en elaborar listados de colonias con nivel preponderante de nivel socioeconómico, y entonces era todo un trabajo que se hacía y los clientes nos tenían que aprobar las colonias en donde íbamos a trabajar de acuerdo a esos niveles socioeconómicos preponderantes, y todo esto hecho de una manera totalmente apreciativa. Entonces esto lo que sucedía es que pues nadie había un dato muy certero de si alguien hablaba de nivel AB, qué porcentaje de la población era de nivel AB. Cada empresa, cada agencia, cada cliente tenía su propio estimado, que si era 7, que si era 3, que si era 5. Y también pues lo que un hogar podía hacer para una empresa de un cierto nivel, pues para otro era de otro nivel. Entonces no había esa uniformidad con la que hoy en día afortunadamente contamos, y no había posibilidad realmente de empatar bases de datos porque ni siquiera había una división común de cuántos niveles socioeconómicos o de qué niveles socioeconómicos se iban a trabajar. Entonces este era el escenario a finales de los 80, principios de los 90, y antes de empezar con las presentaciones y a conocer esta historia, déjenme platicarles una pequeña anécdota, un antecedente a la regla de Amay. Y yo tuve la oportunidad en la maestría de conocer y de estudiar un nuevo modelo que acababa de publicarse en la por la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford, de ese señor Leo Breiman, que era el método CART, un método de clasificación de Classification and Regression Trees, que era un método no paramétrico para construir una regla de clasificación en donde si uno tenía una clasificación ya en una base de datos, este modelo construye árboles para clasificar de la manera más eficiente posible a las unidades del estudio en esos segmentos ya previamente conocidos. Entonces, pues yo ante esta dificultad que existía de la clasificación de los niveles socioeconómicos de manera apreciativa, pues se me ocurrió proponerle allá en el año de 1992, por ahí de septiembre, a Procter & Gamble un proyecto para que pudiéramos construir una regla de clasificación que nos diera una clasificación objetiva que no dependiera de los encuestadores en niveles socioeconómicos. Entonces levantamos una muestra maestra de 1,110 casos y al final terminamos con un árbol de 56 nodos con 6 niveles, máximo 12 preguntas. Y esta era más o menos la cara del árbol que en ese entonces encontramos. Finalmente Procter hizo algunos trabajos con este método de clasificación, pero ya después, más adelante, pues se constituyó la Amay, se desarrolló esta regla de clasificación que vamos a empezar a conocer su historia ahora de mano de sus protagonistas. Entonces, pues adelante, Karen, por favor.